Tardes para todos mis hermanos, eh, todos unidos por amor con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Entonces le damos la bienvenida a todos los asistentes directamente en el Centro Espírita y a todas las personas que se han conectado a través del medio virtual, gracias al apoyo que nos brindan para podernos reunir todos. Vamos a iniciar la actividad del día de hoy, octubre 7, siendo las 4 de la tarde. Entonces le damos la palabra a la hermana Hermila para que nos dé, por favor, la oración inicial. Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. Buenas tardes. La paz del Señor Jesús esté con todos nosotros. Sean todos bienvenidos. Vamos a unirnos en un solo pensamiento, lleno de gratitud, lleno de mucha alegría, para agradecer a nuestro Padre Dios en este día que nos ha permitido reunirnos en su santo nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesús y de todo su equipo de trabajadores de la Buena Nueva. Gracias infinitas a todos los guías y mentores espirituales de esta Casa Espírita, Rutas de Luz, que nos acompañan. En este momento, damos gracias al Divino Maestro Jesús de Nazaret por esa gran luz que irradia sobre este lugar, por esa energía saludable, por esa armonía en la que todos nos encontramos. Gracias, Maestro Jesús, por estar con nosotros, porque tú nos lo prometiste, que donde hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estarías tú con nosotros. Eso no quería decir que solamente 2 o 3. Así pueden ser 20, 30, 40 o más personas. Lo importante es que estemos unidos en un solo pensamiento, en la misma simpatía en que venimos a este centro espírita. Te agradecemos, Señor Jesús, y rogamos la asistencia espiritual para nuestra querida Sandrita, que el día de hoy va a darnos esa conferencia tan bonita. Que rogamos para que sea iluminada, su verbo sea fluido e inteligible para todos y cada uno de nosotros, que podamos aprender todas estas enseñanzas para nuestro crecimiento espiritual. Oramos por todos los enfermos, tanto encarnados como desencarnados, para que todos puedan recibir estas enseñanzas como efluvios divinos para la sanación espiritual y moral de cada uno. Que podamos enriquecernos todos con estas enseñanzas y fortalecernos. Gracias infinitas al Divino Maestro Jesús y a los guías espirituales de esta casa, y que se haga siempre la voluntad de nuestro Padre Dios, y que así sea. Así sea. Bueno, muchísimas gracias para Hermila. Entonces, ahora vamos a presentar a nuestra expositora, a nuestra hermana Sandra Pinzón. Sandra es quiropráctica de profesión, es estudiante de la doctrina espírita y coordinadora del Departamento de Asistencia Social del Centro Espírita Rutas de Luz. Ella actualmente trabaja como directora ejecutiva de Corcultura y está realizando una maestría en la Escuela de Negocios de Barcelona en coaching, adicional en inteligencia emocional y programación neurolingüística. Y el día de hoy, Sandra, el tema que nos va a compartir es los animales en el mundo espiritual. Entonces le damos la palabra a Sandra y muchas gracias de antemano. Y pues pedimos la colaboración de todos los asistentes del medio virtual, que cerremos los micrófonos y si tenemos alguna pregunta, pues la plasmemos en el chat o ya les daremos la palabra al final de la conferencia. Muchas gracias y bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer al mundo espiritual por permitirme realizar esta presentación y en especial a mis angelitos físicos que me ayudaron también para ello. Muchísimas gracias.
Todos unidos por amor con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Hoy me correspondió el tema ¿tienen alma los animales? Y bueno, toda esta presentación ha sido extraída del libro de los espíritus, la Génesis, el libro de los mediums de la codificación de Allan Kardec, Nuestro Hogar y Mecanismos de la Mediunidad, psicografiados por Chico Javier y del espíritu de André Luis. Tienen alma los animales de Ernesto Bosano, quien fue el representante italiano de estudios psíquicos y espiritualistas más importantes anterior a la década de 1940, que pasó del positivismo al espiritismo. Y también tenemos la cuestión espiritual de los animales, que es de Irvena Prada. Ella es una médico veterinaria, y del libro Memorias de un suicida, que está psicografiado por Ivonne Pereira y es del espíritu de Camilo Castelo Branco, uno de los autores más representativos de la literatura portuguesa de todos los tiempos y uno de los más leídos, quien, perdiendo la vista, decide quitarse la vida, si lo recordamos. Entonces vamos a dar comienzo hablando sobre el alma. Llamamos alma al ser inmaterial individual que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo y se clasifica así. Como entidad humana, cuando habitamos el plano físico, como principio de vida, así. Alma vital para nombrar el principio de la vida material, alma intelectual para el principio de la inteligencia y alma espírita para el principio de nuestra individualidad después de la muerte. De este modo, el alma vital sería común a todos los seres orgánicos, plantas, animales y hombres. El alma intelectual sería propia de los animales y de los hombres. Y el alma espírita pertenecería al hombre únicamente. Ha sido extraído del libro Los Espíritus en la introducción, parte 2. También nos dijo León Denis, el alma duerme en el mineral, sueña en el vegetal, se mueve en el animal y despierta en el hombre. El principio inteligente, principio del espíritu, comienza su contacto con la materia en el mineral. Así, en el reino mineral, el principio inteligente reflejaría su presencia en las manifestaciones de las fuerzas de atracción y cohesión con que las moléculas se agrupan. En el reino vegetal, mostraría mayores adquisiciones por el fenómeno de sensibilidad celular. En el reino animal, el principio inteligente sumaría nuevas adquisiciones reflejadas en los instintos. En el reino nominal, todo el caudal de experiencias estaría ensanchado por los nuevos lastres de la concienciación que traen consigo el razonamiento, la afectividad, la responsabilidad y otras tantas condiciones que caracterizan esta fase. El principio inteligente pasa así por los diferentes reinos: en el mineral, atracción; en el vegetal, sensación; y en el animal, instinto, hasta llegar a ser espíritu en el reino nominal, con la razón. Ahora entrando al tema, ¿tienen alma los animales? Algunas creencias dicen que los animales no tienen alma, y muchas personas se aferran a esto para justificar sus actitudes y comportamientos. Pero en mi opinión, más que nada, este es un problema financiero, porque si juzgamos que los animales no tienen alma, podemos tratarlos como mercancías y por lo tanto es más fácil comercializarlos sin ningún pecado. Recordemos que esta fue la excusa utilizada por muchos creyentes, comerciantes y dueños de esclavos. Decían que los esclavos no tenían alma y como no eran hijos de Dios, podían ser comercializados, torturados, abusados y asesinados sin ningún problema, porque eran solo animales. Entonces, veamos pues cómo el mayor de nuestros pecados ha sido la ignorancia y hemos cometido estos crímenes de ver a los animales como sin alma y a los seres humanos también. Pero antes de profundizar en el tema de hoy, quiero hacer un pequeño recuerdo de algunos pasajes del libro de los espíritus. En el ítem 23, Kardec pregunta, ¿qué es el espíritu? Y la espiritualidad responde, el principio inteligente del universo. En el siguiente punto, Kardec pregunta, ¿espíritu es sinónimo de inteligencia? Y la espiritualidad responde, la inteligencia es un atributo esencial del espíritu. En el libro de la Génesis, según el espiritismo, en el capítulo 3, ítems 11 al 13, tenemos una respuesta muy similar.
Esto, inteligencia, es un atributo exclusivo del alma. De esto, podemos concluir que existe una relación entre la inteligencia y el espíritu, que cada espíritu es inteligente y que cada manifestación de inteligencia está vinculada a un espíritu. Pero entonces, ¿los animales tienen alma o no tienen alma? Para responder a este interrogante, recurriré al libro de los espíritus en la pregunta 597, donde Kardec cuestiona: dado que los animales tienen una inteligencia que les da cierta libertad de acción, ¿hay en ellos un principio independiente de la materia? Y la espiritualidad responde sí, y que sobrevive al cuerpo físico. Podemos concluir entonces que sí, los animales tienen alma y que al igual que nosotros tienen un espíritu inmortal y como todo espíritu necesitan pasar por diferentes reencarnaciones para seguir en el camino de la evolución espiritual. En la pregunta 597A del libro de los espíritus, la espiritualidad informa que entre el alma de los animales y la del hombre hay tanta distancia como la que existe entre el alma del hombre y la de Dios. Pero bueno, Chico Javier cambió un poco la frase y dijo que nosotros los seres humanos estamos en la naturaleza para ayudar al progreso de los animales en la misma proporción en que los ángeles deben ayudarnos. Entonces, aquí me gustaría que hiciéramos un ejercicio y nos pusiéramos a reflexionar y nos pusiéramos en la piel de los animales. Imaginémonos que nuestros ángeles guardianes nos pegan, nos maltratan, no nos dan de comer, nos asesinan y fuera de eso nos comen. ¿Eso se llamaría ser ángeles? ¿O es que realmente no lo somos y somos sus verdugos? Esto sería muy bueno que lo reflexionáramos porque nosotros somos sus hermanos, ellos son nuestros hermanos inferiores y nosotros estamos llamados a ser los ángeles de ellos. Entonces, hablando ahora un poco sobre el instinto y la inteligencia, recordemos que el instinto, de acuerdo a lo que dice el señor Google, es el impulso natural, interior e irracional que provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. Entonces, el instinto y la inteligencia vemos en el libro de la Génesis, según el espiritismo, en el capítulo 3, ítems 11 al 13, el animal carnívoro es impulsado por instinto a alimentarse de carne, pero las precauciones que toma y que varían según las circunstancias son actos de inteligencia. Cada acto mecánico es instintivo. El acto que denota reflexión, combinación, deliberación es inteligente. Como lo podemos observar en la lámina superior, vemos a esta leona ahí escondida, muy sigilosa, planeando la estrategia que va a utilizar para cazar. Entonces ya después la vemos en acción tras su presa. ¿Está utilizando? ¿Qué está utilizando? Perfecto. En el libro de los espíritus, en la pregunta 73, Kardec cuestiona: ¿es el instinto independiente de la inteligencia? Y la espiritualidad responde: no, es una especie de inteligencia. En la 849, Kardec pregunta: ¿cuál es la facultad predominante en el hombre en estado de salvajismo? ¿Instinto o libre albedrío? Y la espiritualidad responde: el instinto. No me pasa. Me quedo. Aquí, con esto concluimos que de la misma manera que podemos identificar situaciones en las que los humanos usan el instinto, también podemos identificar situaciones en las que los animales usan la inteligencia. Podemos observar en la lámina de los animales cómo ellos están usando su inteligencia y están rodeando a su presa, están trabajando en equipo. Y en la lámina del bebé, nosotros sabemos que los seres humanos somos los más frágiles de la naturaleza y que cuando nacemos necesitamos de todos los cuidados. Y entonces, ¿qué utilizamos? El instinto. Lloramos para llamar la atención de los que nos rodean. Entonces, ahí podemos observar en las láminas instinto. Hablando ahora un poco sobre los
sobre la reencarnación de los animales. Cuando un espíritu primitivo entra en el reino animal, encarnan en animales más rústicos que viven colectivamente en diferentes grupos, tales como hormigas, abejas, peces, crustáceos y algunas especies de aves, y viven en grupo porque tienen un espíritu colectivo, es decir, un solo espíritu comanda toda una colmena de abejas o un banco de peces, por lo que estos animales realizan tareas sincronizadas. Vemos la diferencia entre los unos y los otros, ¿verdad? Con las reencarnaciones, estos espíritus adquirirán conocimientos y encarnarán en especies más evolucionadas dentro del reino animal. Generalmente, la última etapa de la encarnación de un espíritu en el reino animal es como animal doméstico, pues son ellos los que, además de estar más cerca de los humanos, son los que con los que ya existe un mayor intercambio de compañerismo, amor y afecto. Y lo podemos ver en nuestras mascotas, ¿no? Tanto en los perritos o en los gatos. Vemos que ellos son los compañeros maravillosos. Por algo, el perro dicen que es el mejor amigo del hombre, porque su fidelidad es algo maravilloso. Bueno, nos cuentan que la mayoría de los animales, especialmente aquellos que están comenzando en el reino animal y los animales salvajes, casi siempre tienen una reencarnación inmediata. Es decir, cuando ocurre la desencarnación, el espíritu se desconecta del cuerpo y comienza la conexión en un nuevo embrión, fertilizado en otro animal o en un huevo, a una nueva encarnación que puede estar en otra especie. Pero ¿ustedes creen que esta encarnación, al ser inmediata, pasaría lo mismo con un animal sano que con un enfermo? ¿Qué opinan? ¿Cierto que no? Bueno, vamos a ver, en los animales domésticos o domesticados, la reencarnación a menudo no es inmediata, ya que son llevados a colonias espirituales especializadas en animales para recibir tratamiento, cuidado y amor. Veamos la perfección de nuestro amado Dios. Veamos cómo todo en el universo está tan excelentemente programado que así como nosotros al desencarnar tenemos esas colonias que nos reciben y nos ayudan en nuestro proceso de transición a ese plano, también los animalitos los la tienen. Están los espíritus zoófilos en el plano espiritual que se encargan de cuidar el espíritu de los animales en las colonias destinadas para ellos, y también de la planificación de la reencarnación en cada uno de ellos. El autor Marcel Benedetti ha escrito más de 10 libros sobre la vida de los animales después de la desencarnación. En muchos de ellos se cita la colonia espiritual Rancho Alegre, que es una colonia especializada en el cuidado de los animales, en la espiritualidad y también para su respectiva planificación espiritual. Pero ¿será que esta es la única colonia que existe? ¿Ustedes qué dicen? No, claro que no. Resulta que todos los países tienen, están por todo el mundo. Así como cada país tiene sus colonias para nosotros, los seres humanos, también existen las colonias para ellos. Qué maravilla, ¿no? Entonces, en el capítulo 33 del libro Nuestro Hogar, dictado por el espíritu de André Luis y psicografiado por Chico Javier, tenemos el relato de espíritus rescatados que contaban con la ayuda de perros, caballos, pájaros e incluso mulas. Miremos el relato. 6 grandes carros en forma de diligencia, precedidos por manadas de perros alegres y abultados, fueron tomados por animales que, incluso desde lejos, me parecieron como las mulas de la tierra. Pero la nota más interesante fueron las grandes bandadas de pájaros con cuerpos voluminosos que volaban a corta distancia por encima de los coches, causando ruidos singulares. Esas aves, agregó señalándolas en el espacio, que llamamos ibis viajeros, son excelentes ayudantes de los samaritanos para devorar las formas mentales odiosas y malvadas, entrando en franca lucha con la oscuridad del umbral. Entonces, la acompañante de Luis, la enfermera, le dice: puedes aprender lecciones valiosas sobre los animales, no puedes aquí, pero sí en el Ministerio de Ilustración, donde se encuentran los parques de estudio y experimentación. Ese relato está maravilloso. Ahora vamos a otro relato en el capítulo 3 del libro Memorias de un Suicida, donde nos dicen que en el interior del hospital de María de Nazaret se apreciaban soberbios edificios en el hermoso estilo portugués clásico, al igual que numerosos individuos atareados entraban y salían de ellos en afanoso movimiento,
todos uniformados con largas batas blancas, ostentando en el pecho la cruz azul celeste con las iniciales LSM, que significa Legión de los Siervos de María. Al rato, entregados a nuevos servidores cuyas tareas se desarrollaban dentro de los muros de la institución, nos hicieron ingresar en nuevos medios de transporte, que todo indicaba eran para uso en los perímetros internos, por cuanto debíamos continuar lo iniciado desde el valle. Nuestros vehículos ahora eran leves y graciosos, como trineos ligeros y confortables, tirados por las mismas admirables parejas de caballos normandos y con capacidad para 10 pasajeros cada uno. Aquí podemos observar en estos dos relatos cómo en el mundo espiritual nos ayudan los perros, los caballos y las aves. También Chico Javier nos informa que es muy frecuente después de la desencarnación de un animal doméstico, que los espíritus de la luz lleven a este animalito a visitar a sus antiguos dueños para ir soltándolo poco a poco. ¿Cómo les parece? Que si se nos muere nuestra mascota, el mundo espiritual muchas veces la trae para que nos consuelen. Imagínense esta maravilla. En el libro de la cuestión espiritual de los animales, Irvenia Prada nos relata que hace algunos años Divaldo fue invitado a preferir una conferencia en Campo Grande, siendo recibido en la residencia de la señora María de Duiges Borges, en aquel entonces presidenta del Centro Espírita, Discípulos de Jesucristo, y más tarde también presidenta de la Federación Espírita de Mato Grosso do Sul, Brasil, en su fundación. Al llegar por primera vez a la casa de doña María de Duiges, y estando en el momento acompañado por ella y algunos amigos, fue sorprendido por un enorme perro que saltó sobre él, poniéndole las patas casi en los hombros. Acometido por el susto, emitió un chillido, llamando la atención de las demás personas que enseguida le comentaron lo ocurrido. Al elucidar, desconcertado por lo que había pasado, se dio cuenta de la emoción de doña María de Duiges, quien conmovida identificó por la descripción hecha por Divaldo que se trataba de su perro de compañía que había muerto hace meses y allí estaba dando el testimonio de su inmortalidad a través de su presencia y detectado por la mediunidad de Divaldo. Entonces podemos observar que este perrito ya había desencarnado, pues seguía acompañando a la que fuera su dueño. También nos cuentan que con frecuencia estos animales también utilizan en el plano espiritual para ayudar en rescates en zonas umbralinas, a veces de sus antiguos dueños que necesitan ayuda. Entonces, como podemos observar, nuestras mascotas no solamente tienen un papel muy importante aquí con nosotros, sino que ese papel va más allá. Cuando desencarnan, los espíritus superiores nos las traen un tiempito de regreso para ayudarnos a las dos partes a superar esa situación de pérdida. Y en el plano espiritual, entonces también, si sus amos están allí en el umbral, ellos también sirven para ir al rescate por ellos. Entonces es algo maravilloso. En el libro de los espíritus, en la pregunta 598, el alma de los animales conserva después de la muerte su individualidad y la conciencia de sí. Entonces el mundo espiritual nos dice, su individualidad sí, pero no la conciencia de su yo. La vida inteligente permanece en estado latente. Luego, en la pregunta 599, dice, ¿el alma de los animales puede elegir encarnar en un animal antes que en otro? Nos cuentan que no tienen libre albedrío. ¿Y pueden pensar los animales? ¿Qué opinan? Vamos a ver. En el libro de Mecanismos de la Mediunidad del Espíritu de André Luis, psicografiado por Chico Javier, en el capítulo 4, Pensamiento de las criaturas, podemos encontrar que Angelitud emite su pensamiento en rayos ultra super cortos. La mente humana en ondas cortas, medias y largas. Y los animales en ondas fragmentarias, lo que quiere decir que eso nos deja con la siguiente pregunta. Si los espíritus pueden comunicarse con los humanos e intuir en sus pensamientos, ¿por qué sería diferente con los animales? ¿Qué pasa si los animales pueden pensar y tener un alma, pueden ver y escuchar espíritus? En el libro de los mediums, en el ítem 236, el espíritu de Erasto nos informa.
Es cierto que los espíritus pueden hacerse visibles y tangibles para los animales, y a menudo el terror repentino que denotan sin que te des cuenta de la causa está provocada por la visión de uno o muchos espíritus malintencionados en relación con los individuos presentes en relación con los dueños de los animales. Incluso, más a menudo, se ven caballos que se niegan a avanzar o retroceder, o que giran frente a un obstáculo imaginario. Pues bien, daremos por sentado que el obstáculo imaginario es casi siempre un espíritu o un grupo de espíritus que se deleitan en evitar que se muevan. Recordemos la burra de Balaán, que al ver ante ella un ángel y temerosa de su espada flamígera, se obstinaba en no moverse. Sucede que antes de manifestarse visualmente a Balaán, el ángel quiso hacerse visible solo para el animal. Y los que han leído esta parte de la Biblia, pues cuenta que el animal llevaba a Balaán a una cita con el rey que no estaba autorizado de él, y por eso, pues, el ángel se le presentó para obstaculizar el camino, y la burrita, que sí lo veía, entonces frenaba. Y cada vez que ella frenaba, pues la cogía a azotes. Lo hizo durante 3 veces hasta que finalmente, según la Biblia dice, que la burra le habló y le dice, oye, ¿usted por qué me pega? Pero vamos a ver que la burra no habla, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la Biblia Jesús utilizaba siempre esas parábolas, y que realmente el ángel se le presenta para hacerle ver que él estaba equivocado, que él tenía la autoridad para matarlo, y sin embargo lo hubiera matado a él, pero no a la burrita. Y le cuenta que efectivamente él no estaba autorizado, y que ¿por qué iba a maltratar al animal si realmente le estaba prestando un servicio? Y eso es muy bueno que nosotros lo veamos, porque ¿qué pasa? Los animales tienen la oportunidad de ver el mundo espiritual, y muchas veces nos advierten el peligro, y nosotros los ponemos azotes, les pegamos, no los entendemos, y sin embargo ellos están cumpliendo con su tarea. Pero algo es muy importante que lo tengamos en cuenta, y es que lo que nos indica que los espíritus no mediumnizan directamente ni a los animales ni a la materia inerte. ¿Por qué? Porque ellos necesitan siempre del concurso consciente o inconsciente de un medium humano, porque les hace falta la unión de fluidos similares, lo que no encuentran ni en los animales ni en la materia bruta. Entonces, para que veamos la diferencia. Podemos concluir entonces que los animales también tienen un cierto grado de percepción y pueden ver el plano espiritual. En el libro Animal, historias que cuenta la gente, de Marcel Benedetti, hay más de 130 historias que nos ayudan a entender mejor este tema. Y aquí en la imagen podemos ver que este perro está viendo un fantasma, pero que el bebé que está en la cuna también lo está viendo. Luego veamos que ellos ven lo que nosotros no podemos ver, y siempre nos advierten del peligro, ¿verdad? En el relato del libro ¿Tienen alma los animales?, de Ernesto Bozano. Recordemos, este libro es muy interesante, tiene unos relatos de todos los casos reales que ocurrieron y que él estudió. Entonces, yo tomé este que dice, ocurrió en San Petersburgo en 1880. Este caso es presentado por el señor Alexandre Aksakov, quien en esa época tenía 16 años, ¿no? Dice, ocurrió en San Petersburgo en 1880, en la calle Poskarkio, en el mes de mayo, sobre las 6 horas. Mi madre, hoy señora Telechov, estaba en el salón con sus 5 hijos, de los cuales yo era el primogénito. Tenía 16 años. En aquel momento, un antiguo servidor de la casa, aunque se trataba como un amigo, pero que en aquella época ya no estaba con nosotros, había venido a visitarnos y había entablado conversación con mi madre. De repente, las alegres distracciones de los niños y la atención general se dirigieron a nuestro perro Mustache, que se había precipitado, ladrando fuertemente hacia la chimenea. Involuntariamente, todos miramos hacia la misma dirección y vimos en la cornisa de la gran chimenea, como adorno de porcelana, un muchachito de más o menos 6 años de camisón, y reconocimos en él a Andrés, el hijo de nuestro lechero, que venía muchas veces en compañía de su madre a jugar con nuestros niños, pues vivían bastante cerca de nosotros.
La aparición se alejó de la cornisa, pasó por encima de todos nosotros y desapareció por la ventana abierta. Durante todo este tiempo, unos segundos tan solo, el perro no dejaba de ladrar con todas sus fuerzas y corría gruñendo, siguiendo el movimiento de la aparición. El mismo día, un poco más tarde, el lechero vino a nuestra casa y nos comunicó que su hijo Andrés, tras una enfermedad de algunos días, no sabíamos que estaba muerto. Acababa de fallecer, lo cual sucedió probablemente en el momento en que lo vimos aparecer. En conclusión, el perro tuvo la misma visión que los otros 7 perceptores y además fue el primero en experimentar la visión telepática lanzándose hacia la chimenea y no cesó de ladrarle siguiendo el movimiento a él. Entonces, como ven, esta es una historia real. Ahora vamos a ver un poquito cómo sería la transición del reino animal al reino nominal. Bueno, hay varios ejemplos en la codificación que podemos usar para responder a esta pregunta. Aquí les dejo algunos para que los que quieran investigar puedan hacerlo. Y para resumir, las primeras encarnaciones de los espíritus de los animales en el reino homínico se hacen en cuerpos simiescos, en planetas primitivos como el Australopithecus. Este es un tema para otra charla, mejor dicho. Entonces nos dice en el libro de la Génesis, según el espiritismo, porque el mundo espiritual siempre nos da respuesta a todo, en el capítulo 11, en el ítem 16 nos informa, como no hay transiciones abruptas en la naturaleza, es probable que los primeros hombres que aparecieron en la tierra difieran poco del mono en su forma externa y sin duda también en su inteligencia. Ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Puede mi pequeño animal encarnar como humano en su próxima encarnación? ¿Ustedes qué opinan? Claro que no. Entonces nos dicen, entre el reino animal y el reino nominal hay un periodo en que los animales permanecen como seres elementales, es decir, espíritus de la naturaleza, y la encarnación en el reino nominal ocurre en un planeta primitivo, como fue en el caso de los 3 millones de nuevos espíritus que habitaban la Tierra antes de la llegada de los capelinos. Así que, aunque tu animalito haya logrado la evolución necesaria para salir del reino animal, su paso al reino nominal todavía lleva un tiempo y estará de pronto en otro planeta, porque ellos tienen 2 opciones, de acuerdo a lo que hacen los espíritus que los rigen, y es que son llevados a un planeta superior, se van evolucionando, o pueden ir al mundo de los elementales. Ustedes recuerdan una parte de la película de Nuestro Hogar, cuando André Luis va a visitar a la que fuera su esposa y el actual esposo estaba en cama, que él llamó a Narcisa, la enfermera, y le pidió ayuda. Ella habla con los elementales y hace que le traigan algunas cosas para poder dar un medicamento especial a la persona que estaba enferma. Aquí en estas láminas podemos observar a los espíritus de la naturaleza, de los elementos de aire, agua, fuego y tierra. Ahora, en la pregunta 612 del libro de los espíritus, Kardec interroga, ¿el espíritu que animaba el cuerpo de un hombre podría encarnarse en un animal? Y la espiritualidad responde, eso sería retrógrado y el espíritu no retrocede. Es decir, de la misma manera que un animal no puede regresar al reino vegetal y un humano no puede regresar al reino animal, ya hemos pasado por innumerables encarnaciones en el reino animal y ahora tenemos que seguir nuestra evolución espiritual. Vamos a tocar un tema que me parece que es bastante importante porque tiene que ver con nuestros animales. ¿Es correcto comer carne? Es un tema muy controvertido, pero en nuestra etapa evolutiva actual, este consumo sigue siendo tolerable, pero es importante tener en cuenta que cuanto más se acerque el periodo de transición planetaria, más evolucionará la humanidad. Y esta evolución está vinculada con el fin de consumo de carne y la explotación de los animales. Y si pensamos un poco en el impacto que el consumo de carne tiene en el medio ambiente, reduciríamos el consumo de carne de vacuno y consumiríamos las otras carnes. ¿Cómo? Vamos a tomar el ejemplo de Brasil, que es el mayor exportador de carne de vacuno del mundo, que en 2021 Brasil tenía 224.6 millones de cabezas de ganado y una población de 214.3 millones de habitantes, es decir, hay más ganado que humanos. El 90% de los pastizales utilizados para la cría de esos animales es el resultado de la deforestación de los bosques. Además, más de la mitad de los cultivos de soya y maíz se destinan a la fabricación de alimentos para animales.
Entonces, aquí podemos ver en estas láminas cómo nosotros estamos destruyendo nuestro planeta. En resumen, los bosques están destruidos y la mayor parte de la producción de granos se destina a alimentar a todos esos animales, por lo que estos mismos animales son sacrificados y pueden servir como alimento para la población que podría alimentarse de otra cosa. Y entonces vemos que al destruir a la naturaleza, no solamente estamos destruyendo los árboles, sino que también a los animales salvajes los estamos sacando de su hábitat. Mira la irresponsabilidad tan grande de nosotros, la inconsciencia que todavía tenemos. En el libro Misioneros de la Luz, dictado por el espíritu de André Luis y psicografiado por Chico Javier, el mentor Alexandre nos dice que los espíritus de baja condición evolutiva que todavía están en el nivel de vampirización de los fluidos vitales, se amontonan en mataderos para chupar los fluidos vitales que emanan de los animales sacrificados. Entonces, como vemos, no solamente estamos afectando al planeta, sino que nos estamos haciendo daño a nosotros. Y vamos a ver por qué. En el libro de la cuestión espiritual de los animales, de la autora Irvenia Prada, explica que antes de ser asesinados, ellos ya saben que van a desencarnar porque ven la parte espiritual que acabamos de contar y por eso manifiestan miedo, agitación y pánico, entre otros sentimientos. Todos estos sentimientos y emociones se transmiten a su cuerpo, contaminando así toda la carne que consumimos. Es decir, que ese miedo y todos estos emociones y sentimientos que ellos experimentan cuando consumimos la carne quedan en nosotros. Entonces, atentamos por un lado con nuestro planeta y por el otro con nuestra propia salud, con nuestro cuerpo. Como podemos observar, y según las palabras de Herculano Pires, en el libro El misterio de ser antes el dolor y la muerte, nos dice, el dolor se presenta en todo el cosmos como consecuencia natural de los procesos evolutivos. Y añade además que los animales sufren porque evolucionan y porque toda evolución consciente o inconsciente está siempre acompañada de los dolores de parto que anuncian las transacciones evolutivas para planos superiores. Luego, todo es perfecto, ¿no? Estamos en una transición y no es que entonces ahora vamos a dejar la carne de la noche a la mañana y bueno, nos vamos a volver vegetarianos. Eso es algo de toma de conciencia que va, en la medida en que vamos reflexionando y podemos cambiar nuestros hábitos, pues vamos acercándonos más a ese cambio. En la pregunta 601 del libro de los espíritus Kardec pregunta, ¿los animales siguen una ley progresiva como los hombres? Y le responden que sí. Por eso en los mundos superiores, donde los hombres están más adelantados, los animales lo están también y disponen de medios de comunicación más desarrollados. No obstante, siempre son inferiores al hombre y se hallan subordinados a él. Son sus servidores inteligentes. En la 602, pregunta Kardec, ¿progresan del mismo modo que el hombre, es decir, por medio de su voluntad, o lo hacen por la fuerza de las circunstancias? Y el mundo espiritual le responde, por la fuerza de las circunstancias. Por ese motivo no hay expiación para ellos. Ya vemos a los que están cazando y están matando son los otros para la supervivencia, ¿verdad? No hay expiación para ellos, porque es algo, es su proceso de evolución. En la 603, en los mundos superiores, pregunta, ¿conocen los animales a Dios? Y le responden a Kardec, no, el hombre es un dios para ellos, así como antaño los espíritus eran dioses para los hombres. Entonces, veamos, hermanos, que nosotros estamos llamados a ser esos ángeles guardianes para los animalitos, a protegerlos, a cuidarlos, que así como nos dice Jesús, amar al prójimo como a sí mismo, ellos también son nuestro prójimo, y a ellos también le debemos todo nuestro amor, todo nuestro cariño, toda nuestra entrega. Y entonces, ahora los voy a dejar con un video de Chico Javier muy interesante que les va a ayudar, nos va a ayudar a todos nos va a ayudar a todos a comprender. Ay, ¿qué pasó? Ayuda. Allá. Ya. Listo, entonces los invito a que lo veamos. Pessoas que têm cachorros em casa têm vidas completamente diferentes e mais felizes. Essas pessoas enxergam a vida com mais simplicidade e sabem que nunca estão sozinhas.
Por mais difícil que o seu dia seja, quando chegam em casa, podem contar com o amor incondicional dos seus grandes amigos. Certa vez, Chico Xavier, respondendo a uma pergunta sobre os animais, disse: nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos nós consideremos que os animais diversos a nos rodearem a existência de seres humanos em evolução no planeta Terra são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmos o próprio princípio inteligente. Respondendo a uma outra pergunta sobre qual animal é o ser mais evoluído espiritualmente, Chico respondeu que é o cão. O cão desperta muito amor e é modelo de fidelidade. As pessoas que amam e cultivam a convivência com os animais, especialmente os cães, vão verificar que são portadores de qualidades que consideramos quase humanas. Paciência, disciplina, obediência, sensibilidade, inteligência, espírito de serviço, vigilância e sede de carinho, nos infundindo a ideia de que, quanto mais perto se encontre das criaturas humanas, mais se parecem com elas, preparando-se para o estágio mais próximo da hierarquia espiritual. Segundo o espírito andante, os animais são nossos parentes próximos, com sua linguagem, seus afetos e sua inteligência rudimentar. Chico Xavier, certa vez, falou sobre a missão espiritual dos cães. Ele diz o seguinte: sabias que o teu cão, além de te fazer companhia, veio com uma missão espiritual para te apoiar nos momentos mais difíceis da tua vida? Os cães são criaturas que se deixam levar pelo amor, pelo carinho e pelo cuidado. Eles são honestos, leais e, em extremo, fiéis. Sim, são animais, mas têm uma forma de ser que os fez ganhar o título de o melhor amigo do homem. Então, você também pode acreditar que os cachorros possam ser anjos, que andam entre nós com uma missão especial para a humanidade. Os cães são terapeutas emocionais. Nunca hesitariam em se aproximar de você e te dar um bom enquadro. E acompanhar você, se você se sente triste ou desanimado. Sua missão pode ser dedicada a uma só pessoa ou a um todo coletivo. Muitos cães fazem trabalhos impressionantes com uma pessoa ou podem impactar todo um grupo de pessoas, como uma família. Um animal de estimação em uma família torna-se um amigo inseparável, mas há alguns segredos por trás dessa amizade. São protetores energéticos. Os cães são anjos protetores que absorvem, tanto de você como dos lugares que habita, as vibrações de desequilíbrio. Depois se purgam com a água, plantas e outros elementos. Eles até se sacrificam por você quando há energias ruins que podem te afetar. Sabem qual é a sua missão e não hesitam em te proteger do que quer que seja. Algumas mortes súbitas de cães devem-se a essas energias fortes que absorvem. Uma boa forma de purgar a energia dos bichinhos é dando-lhes muito afeto e carinho. As carícias devolvem-lhes a alegria. Eles escolhem você, e não o contrário. Mesmo quando você tem a oportunidade de escolher entre muitos cachorros, aquele que te escolheu se aproximará de você e ganhará sua confiança e carinho para que então você o selecione. E você saberá que escolheu bem. Mas não foi você que escolheu. Eles são portadores de amor incondicional. Os cães. Oh, se me fue, se me acabó. Ay,
Hum, não, Mas se você tem cachorros, eles escolhem você, e não o contrário. Mesmo quando você tem a oportunidade de escolher entre muitos cachorros, aquele que te escolheu se aproximará de você e ganhará sua confiança e carinho, para que então você o selecione. E você saberá que escolheu bem. Mas não foi você que escolheu. Eles são portadores de amor incondicional. Os cães são fiéis. Diariamente te darão amostras de humildade e amor incondicional. Nunca sentirá assim, teu cão te esqueceu, porque sempre te cumprimenta, move a cauda de felicidade ao vê-lo, mesmo se só se passaram 5 minutos desde que se viram pela última vez. Os anjos caninos podem criar um vínculo tão especial que até mesmo a morte da pessoa que mais amava pode deprimi-los, ao ponto de se deixar morrer, porque a sua missão já não tem fim no mundo, já não encontra um sentido à vida. Já se conheceram casos de que a perda do amigo humano leva esses animais de estimação a sofrerem de uma espera eterna, a esperança de que volte, e se compreendem que, se for para sempre, se deixam morrer para se reunir com ele em outro plano de consciência. Eles são sensíveis a vibrações de todos os tipos. Eles estão conectados com vibrações muito elevadas e são incrivelmente sensíveis. Eles são capazes de perceber muito mais do que você imagina. São radares energéticos. Estão sempre alertas. Mesmo quando você os vê descansando, eles têm uma sensibilidade auditiva impressionante, tal como o seu olfato e visão. Eles podem ver através de dimensões e planos que as pessoas não podem perceber. É por isso que eles ficam inquietos e ansiosos diante de uma presença estranha. São os perfeitos terapeutas emocionais. A nível pessoal, estarão sempre pendentes do seu dono e da família que os tem acolhido. Esperam que tudo esteja sempre em harmonia. Quando sentem tristeza, depressão, desamor ou qualquer sentimento negativo, procuram uma forma de melhorar o seu estado de espírito. O movimento da sua cauda emite ondas vibracionais que harmonizam o ambiente. São os sinais de amor. Os cães são os melhores amigos, os melhores companheiros de vida. São brincalhões e inocentes. Eles simplesmente são anjos que vão em 4 patinhas, alegrando a sua vida. Em uma outra ocasião, ele nos falou sobre a alma dos animais. Os cães, como todos os seres viventes, possuem uma alma. Segundo Chico, se tratados com respeito, amor e carinho, eles podem, após o seu desencarne, ainda permanecer até 4 anos ao lado de quem tanto lhe deu amor. É uma forma de não sofrer uma separação. Quem já perdeu um amigo desses há bastante tempo ou recentemente, fique sabendo que ele continuou ou continua ao seu lado, com a mesma felicidade de sempre. Os animais, diferente do ser humano, não possuem o tempo de intervalo entre uma encarnação e outra. Quando eles morrem, eles podem encarnar já instantaneamente. Sua alma ou energia vital já é atraída por afinidade, mais em processo de encarnação. A alma de alguns animais podem retornar rapidamente para o seu dono, através de outro que venha a nascer. Mas isso ocorre somente por merecimento e mérito nosso. Existe um relato bem interessante, emocionante, de Chico Xavier sobre a sua cadelinha, que se chamava Boneca. Essa cachorrinha sempre esperava por ele, fazendo grande festa quando o avistava. Ela pulava no colo dele, lambia o rosto. O Chico então dizia para ela parar, que estava com muitas pulgas. Ela coçava o peito dele com o focinho. E a boneca morreu velha e doente. O Chico ficou muito triste com a sua partida. E um tempo mais tarde, um casal de amigos que o visitou em São Paulo
e ofereceu uma cachorrinha idêntica à antiga boneca. A filhotinha estava embrulhada num cobertor e recebia carinhos de todo mundo. Quando o Chico pegou ela no colo, ela se sentiu no colo dele e começou a se agitar e lambê-lo, exatamente igual a boneca fazia. E os presentes ali perceberam que era ninguém menos que a própria boneca. E perguntaram como isso poderia acontecer, né? Estavam emocionados. O Chico respondeu que quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os amigos espíritos o trazem de volta, para que não sintamos sua falta. Você tem ou já teve cachorrinho? Já viveu algo parecido? Bueno, entonces, Os cães são os melhores amigos, os melhores ya. companheiros de vida. Ay, no lo puedo parar. Carões Allá. docentes. Eles simplesmente Entonces, são anjos. caramba. E vão em quatro patinhas. Como podemos observar, bueno, ya el video se acabó porque ya sigue la parte comerciales. Es importante que observemos la misión que nosotros tenemos con los animales. Es importante que los veamos como lo que realmente son, ¿no? Son unas criaturas hermosas que nos acompañan, que están con nosotros y que efectivamente están aquí para ayudarnos. Vemos nosotros en la actualidad que muchos jóvenes de hoy en día no quieren tener hijos, que ellos prefieren adoptar mascotas. Y en el proceso de adoptar las mascotas, ellos observan que si no se sentían preparados para ser padres, el afecto que van desarrollando hacia las mascotas los lleva posteriormente a convertirse en padres de familia. Entonces veamos que los animales son muy importantes en nuestra vida, pero que tenemos que ser conscientes de su valor, que debemos amarlos, respetarlos, apoyarlos y de verdad ser esos verdaderos ángeles que estamos llamados a ser para todos y cada uno de ellos. Entonces, a reflexionar, hermanos, cómo es que estamos tratando a nuestras mascotas. ¿Verdaderamente les damos el afecto y el cuidado que necesitan? ¿O no somos sus ángeles, sino también sus verdugos? ¿Qué seremos? Bueno, los dejo con la reflexión. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Sandrita. De verdad, muy bonita la conferencia del día de hoy. Vamos a revisar ahora, pues en el chat hay varios comentarios. Bueno, Ananías Ávila, pues saluda. Kaique, felicitaciones, Sandra, muy buena presentación. Y hay una pregunta de Nasli. Dice, buenas tardes. Al llegar un animal o mascota a nuestro hogar, ¿es por causa y efecto? En este momento los jóvenes quieren tener más mascotas que hijos. ¿Hay alguna consecuencia espiritual por tal decisión? Bueno, yo pienso que todo en el universo está programado, que ahí nos lo decían en el video, que es por merecimiento, ¿no? Llegan a nuestras vidas porque precisamente vienen a acompañarnos, a enseñarnos, a ayudarnos. Y hablábamos precisamente de eso, de los jóvenes hoy en día, ellos ya no quieren tener hijos, ellos prefieren llenarse de mascotas. Todo tiene una razón de ser. Los animales también están evolucionando como nosotros y sabemos que para evolucionar más rápido necesitan la cercanía de los seres humanos. Luego, todo en el universo es perfecto. Los que no quieren tener hijos y tienen animales, como les contaba, puede ser que posteriormente, si ellos no se sentían en la actualidad preparados para ser padres de familia, pero en el proceso de convivencia con sus mascotas, ellos van desarrollando ese afecto y posteriormente se pueden convertir en padres de familia. Entonces, sabemos que todo, no hay nada de casualidades,
todo, absolutamente todo está programado desde el mundo espiritual. Entonces, cuando tenemos la fortuna de tener cachorros en nuestra casa, mascotas, ya sean gatos o perros, sintámonos bendecidos, porque en verdad es una gran oportunidad de aprendizaje, tanto para los animalitos que están a nuestro cuidado y para nosotros mismos, que nos ayudan a desarrollar ese afecto, ese cariño, ese cuidado. Yo pienso que esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora. Bueno, hay otra, dice, felicitaciones, Sandrita, gracias por este tema que nos enriquece, nos aclara, nos invita a reflexionar y a valorar nuestras mascotas y más con tan hermoso video. Maribel, qué linda conferencia. Hay otra pregunta, dice, ¿todos los animales son importantes? ¿Por qué se resalta más a los perros y a los gatos? Claro, todos los animales son importantes porque recordemos que aquí no hay nada por casualidad. Todo este planeta ha sido creado desde el mineral, el vegetal, el animal, hasta llegar al ser humano. Todos los que estamos aquí estamos evolucionando junto con nuestro planeta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí dicen que los que están evolucionando más rápido son los perros y los gatos. ¿Por qué? Porque están cerquita de nosotros, porque con ellos estamos entretejiendo esa afectividad. Y es el amor realmente el que hace y transforma todo. A ellos nos debemos con amor, con gratitud, con cariño. Con ellos expresamos todo eso que tenemos adentro. Son nuestros terapeutas también, porque vemos que cuando estamos tristes o de mal genio, los perritos van y tratan de acariciarnos, de darnos todo su amor, su entrega, su apoyo. Entonces, es por eso que los perros y los gatos, y como lo decía Chico Javier en el video, los perros son los que están evolucionando más rápido, y precisamente es por esa conexión y esa afectividad que existe con el ser humano. Porque todos los demás están en su proceso, todos los animales salvajes sí, siguen su proceso de acuerdo a su raza. Si lo vimos, que ellos pueden encarnar y que en la medida de su evolución pueden cambiar de especie, que pueden seguir evolucionando en otros planetas más avanzados, que pueden pasar al reino de los espíritus de la naturaleza. Entonces, todo está en continuo proceso de evolución. No hay nada estancado. Todos estamos en ese proceso. Gracias. Bueno, y Rosita, muchas gracias, Sandrita, por tan bonita conferencia. No sé si en la sala hay alguna pregunta. Siempre. Yo he escuchado decir que, digamos, algunas personas, seres humanos, tienen relaciones sexuales con animales. ¿Qué les puede hablar sobre eso? Pues es una degeneración de nuestros instintos más animales. Realmente sabemos que las bajas pasiones y las malas inclinaciones nos llevan a estar animalizados. Realmente este tipo de personas están incurriendo en una falta gravísima, porque estamos atentando con la natural. No es natural que se tenga sexo con un animal. Lo natural es que sean animales con animales y humanos con humanos. ¿Ves? Y todo tiene sus consecuencias. Sabemos que todo lo que nosotros hacemos, de todo eso tenemos que dar cuenta. Sí, señor. ¿Alguna otra cosa? ¿Quieres hacer algún comentario? Cuéntanos. Pero no, Pues, no sé qué más. ¿Hay alguna otra pregunta o podemos seguir No, acá? no, señora, ya no más. Entonces, le damos entonces la palabra a nuestro director, a don Germán Telles, por favor. Bueno, muy buenas tardes para los que están en la plataforma, como también los que están aquí presencialmente, y expresarles nuestra gratitud por estarnos acompañando. Y permítame decir lo siguiente referente a la pregunta que si es más importante el perro y el gato. No. No, todos los animales son importantes porque son la creación de Dios. Así a nosotros personalmente no nos guste ver una serpiente, no nos guste ver un ratón, una araña, pero todas las criaturas son importantes porque son
la creación de Dios. Que quede eso muy, pero muy claro. Porque, o si no empezamos a decir hay que matar entonces al caballo, al elefante, al tigre. No, que es la creación de Dios y todo es importante. Todo es importante. Por lo tanto, pienso que la temática de hoy que nos ha expuesto nuestra querida Sandra está muy bien fundamentada doctrinariamente. Doctrinariamente. Y eso es lo que debemos de hacer a quienes nos conceden la oportunidad de utilizar la tribuna espírita. Es fundamentar la explicación, la conferencia o la enseñanza sobre la doctrina espírita, porque la doctrina espírita es ilimitada en conocimientos, en sabiduría. Entonces, Sandrita, permítame darle un abrazo de felicitación, de reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, ya queridos hermanos, ahora en cuanto a lo que estaba preguntando allá nuestro querido hermano, que van a fumigar y toda cuestión, pues eso puede ser también un control, ¿no es cierto?, de esa especie que está ya también abundando, como lo dijo también Sandrita, que en muchas circunstancias viene un ciclón, un terremoto y se lleva, o lo que pasó ahorita con la guerra que se declaró entre Palestina e Israel, Hamas e Israel, ¿no? Ya una cantidad de muertos. Pero aquí ya es una cuestión de decirte que el hombre también tiene esa autoridad para disponer de la vida de los animales. Ahora, en cuanto a no comer carne o sí comer carne, pues eso es libertad de cada quien. Y en el libro de los espíritus está muy claro, dice que también el hombre puede alimentarse de la carne de los animales. Personalmente, yo he venido dejando ya la carne de res y les voy a explicar rápidamente por qué. Alguna vez venía de Villavicencio y venía un camión cargado de animalitos, de ganado, y me quedé mirándolos y las lágrimas rodaban por su rostro y me dio tanta, pero tanta tristeza de ver cómo lloraban los animalitos. Presentían ya la muerte, presentían ya la muerte. Ahora, en cuanto a la inmortalidad del alma de los animales, es muy importante decir brevemente lo siguiente. La señora Colombia Montoya de Martínez, ella tenía una gatita y una perrita, creo que era, pero la gatita falleció y ella entraba al cuartito de la oración, porque yo hice parte del Círculo de Fuerzas Amigas, y allí, cuando ella oraba, llegaba la gatita y la acariciaba la señora Colombia. ¿Qué indica ahí entonces? Que sí tienen alma los animales o no tienen alma los animales. Muy bien, entonces muchísimas gracias. Para todos muy agradecido y hasta pronto. Bueno, muchas gracias para don Germán. Ahora continuamos. Le damos la palabra a Santiago Barrantes. Nos va a apoyar con la lectura del Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 10, Bienaventurados los misericordiosos, el ítem 5 al 6, reconciliarse con los adversarios. Para el día de hoy me correspondió el tema reconciliarse con el adversario. Este se encuentra en el libro del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 10, Bienaventurados los que son misericordiosos. En el ítem 5 dice, ponte cuanto antes de acuerdo con tu adversario. Mientras estás en el camino con él, no seas como tu adversario te entregue al juez y que el juez te entregue al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrá de allí hasta que os haya pagado el último óbolo. Eso lo encontramos en San Mateo, capítulo 5, versículos 25 al 26. Esta parte, cuando se empieza uno a tener un poco más de desglose en la parte de la doctrina espírita, la cárcel para nosotros es el mismo cuerpo. O sea, cuando venimos a reencarnar a este plano
plano terrenal. Y en muchas oportunidades, nuestras reencarnaciones, nuestros procesos evolutivos que tenemos en el plano, podemos tener diferentes, compartir con diferentes personas. Muchas veces en esos estados de fraternidad podemos tener sus discrepancias y llegamos a etapas donde la misma discrepancia llega a tener un odio que en muchas ocasiones, si no nos perdonamos esas ofensas, en las próximas reencarnaciones nosotros vamos a venir a quedar en una reencarnación de pronto con una obsesión. Y a medida que uno, por lo menos en el libro el libro del cielo y el infierno, muestran como la parte de los mismos casos donde los mismos espíritus, a medida que van teniendo esta conexión de odio, a veces presentan hasta algunas dificultades en su propia reencarnación. Entonces, el mismo Evangelio nos dice, realmente debemos perdonar. Y el perdón no es en este plano, sino con el fin de que para próximas reencarnaciones nuestra evolución sea un poco más sencilla o más fácil de poderla conllevar. En el ítem 6, en la práctica del perdón, al igual que del bien en general, existen algo más que un efecto moral. Hay también un efecto material. Se sabe que la muerte nos libera de nuestros enemigos. Esta es una de las partes donde uno a veces escucha el proverbio, muerto el perro, se acaba la rabia. Lastimosamente para la parte de nosotros, nuestros seres, no quiere decir que se acaba realmente ese sufrimiento. Al contrario, lo que estamos es acelerando un poco más ese martirio que vienen nuestros enemigos, pueden ser obsesores. Y los obsesores, lastimosamente, podemos ver casos donde hay personas que pueden convulsionar y ven prácticamente, si uno revisa bien el caso específico, encuentran que ha sido familiares o amigos que tuvieron en vidas anteriores o hasta la misma vida, enemigos ese odio, y lastimosamente son seres que deben de llevar un tratamiento muy especial. Por lo menos en la conferencia hace 8 días, presentan esos casos donde habían como ese exceso de violencia en el mismo espíritu y encontraban que eran lastimosamente sucesos de vidas anteriores. El espíritu malo espera que aquel que quiere mal se encuentre encadenado en su propio cuerpo. Recordemos que el cuerpo es nuestra cárcel. Y de este modo disponga de menos libertad a fin de atormentarlos más fácilmente y perjudicarlos en sus intereses o en sus afectos más preciados. Obsesión, sobre todo, que son aquellos que presentan cierta gravedad, como son la subyugación y la posesión. Pues también los obsesores, como los posesos, son casi siempre víctimas de sus venganzas anteriores. Entonces, lo que realmente nuestro hermano Jesús nos trae a colación es que tratemos de llevar una armonía dentro de nuestro entorno. Y ya ha llegado al caso de que muchas veces no tenemos como ese razonamiento, esa caridad de dar ese amor, ese perdón, pues muchas veces esas personas vienen a ser hasta propiamente nuestros familiares, nuestros hijos. Entonces, si realmente no controlamos esos impulsos, vamos a realmente a pagar cada peso, cada céntimo, cada dolor a un precio más alto cada vez que dejemos acumular nuestras deudas. Dios lo permite para castigar por el mal que han hecho, o si no lo han hecho, por haber faltado a la indulgencia y a la caridad, a no perdonar. Conviene, pues, desde el punto de vista de nuestra futura tranquilidad, que cada uno repare cuanto antes los daños que haya podido causar a su prójimo, que ponerle a sus enemigos, que perdone a sus enemigos a fin de que se extinga antes de que llegue la muerte. A veces esas falencias que tenemos de perdón, sobre todo a veces entre la misma familia hay un roce mucho más fuerte, más arraigado, y como por ese odio, por ese egoísmo, nos dejamos avanzar por esa parte de esa discrepancia, y llega un momento que hasta las mismas personas cuando fallecen quedan con ese cargo de conciencia, con ese remordimiento de que si yo era hecho
realmente hubiera tenido esa paz con esa persona. Y a veces en ocasiones nuestro plano espiritual nos da la oportunidad de poder dentro del mismo sueño tener como esa conversación y poder descansar. O algunas veces, sí, lastimosamente, la persona hasta cuando fallece va a quedar con ese sufrimiento, esa pena, ese dolor. Entonces, lo ideal es tratar de ser amorosos y a veces uno tiene ciertas discordias por cosas que realmente no, o sea, no es que sean trascendentes, sino nuestro orgullo es literalmente que nos hace quedar ahí. Así, de un enemigo obstinado en este mundo podemos hacer un amigo en el otro, o al menos colocarnos del lado de la justicia. En este caso, Dios nos permite, quien perdonó, quede dispuesto a la venganza. Aquí viene la otra cara. Cuando realmente perdonamos, podemos tener hasta un amigo muy hasta, o sea, que le da realmente ese apoyo, esa fraternidad, pero lastimosamente es una oportunidad que uno mismo se da. Si se quiere tener esa oportunidad, pues uno mismo la va buscando. Entonces, esa es una de las virtudes que nuestro Padre Celestial nos da por tener esa compasión con cada uno de nosotros y que realmente cada uno perdonarnos hasta nosotros mismos, porque a veces, cierto, se genera uno como ese odio, como ese resentimiento hacia uno por hacer ciertas fallas o por cosas que suceden del externo, pero lastimosamente uno debe ser literalmente la persona que debe controlar esos sentimientos, porque realmente quien siente dolor es uno. La otra persona puede haber hecho la falta la más grave que pueda existir, pero si ella no tiene ese conocimiento, ese razonamiento de la falta, pues lastimosamente va a continuar esa falencia. Y las enfermedades, lastimosamente, es la acumulación de toda esa energía que vamos adquiriendo cada día en nuestra vida de vivir. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Santiago. Le damos ahora el espacio a Germán Junior para que bueno, les hacemos la invitación para el próximo sábado, 14 de octubre, a la misma hora. Quedan invitados para asistir directamente a la Casa Espírita y pues los que no, por el medio virtual. Bueno, ahora le damos la palabra nuevamente a Hermila para que nos apoye con la oración de cierre. Bueno, en esta sintonía en la que nos encontramos la tarde de hoy, después de esa bella conferencia que hemos podido recibir, todo ese conocimiento acerca de los animales. Y después también con la armonía espiritual, con el Evangelio, en que nos encontramos sintonizados con nuestro Señor Jesús y todo el equipo de trabajo de esta Casa Espírita. Agradecemos a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos han acompañado, especialmente a nuestros ángeles de la guarda, a todos nuestros amigos espirituales que nos asisten, a todos aquellos que vienen a acompañarnos. Gracias infinitas por todo su amor, por todo lo que nos conceden día a día. Agradeciendo a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesús su presencia, esos efluvios divinos que emanan sobre cada uno de nosotros para fortalecernos espiritualmente, armonizarnos y equilibrarnos en cuanto a la psique, a las emociones, nuestros sentimientos. Agradecemos a nuestro Padre Dios por este día que está terminando, por ese gran astro sol que ilumina el planeta de la Tierra, por todas esas bendiciones, por todas esas energías radiantes que llegan a cada uno de nosotros para fortalecernos espiritualmente en estos cuerpos, tanto a los que estamos encarnados como a los que están desencarnados, porque todos
recibimos ese alimento de esa luz espiritual. Gracias, Maestro Jesús, por ser tú el guía y modelo para todos nosotros, por ser ese rayo de luz que ilumina nuestros caminos. Gracias infinitas y que se haga siempre la voluntad de nuestro Padre Dios en cada uno de nosotros. Que tengan todos un feliz fin de semana y que así sea. Gracias, Dios. Que así sea y muchas gracias a todos y una feliz semana. Y Dios los bendiga. Nos vemos el otro sábado, Dios mediante.